Por eso es muy importante adoptar medidas en todos los hábitos cotidianos para evitar los accidentes comunes como las caídas, los golpes, las quemaduras. Según la Organización Mundial de la Salud, define un accidente doméstico como un suceso no premeditado cuyo resultado es un daño corporal identificable. Los tipos de accidentes domésticos. Entre los tipos de accidentes domésticos tenemos los TEC, las intoxicaciones, los ahogamientos y asfixias, quemaduras, heridas. Ahora vamos a comenzar a desarrollar los TEC, a veces en el hogar, los suelos resbaladizos, los baños mal equipados o las escaleras poco iluminadas generan caídas en el hogar que pueden ser leves o graves, causando hematomas, heridas y fracturas. Si un paciente nos ingresan con un TEC, ¿qué es lo que debemos realizar en una guardia? Se lo realiza a través de un triángulo de evaluación con tomas de constante vital pediátrica, que es una herramienta que nos permite hacer una valoración rápida e iniciar al paciente de la gravedad de las condiciones, que consta de aspectos, que es el que sugiere el estado de conciencia, el trabajo respiratorio, señala la capacidad de la ventilación y la oxigenación. La circulación refleja la capacidad de la oxigenación y la perfusión. Las medidas generales que debemos realizar son el examen físico al ingresar al paciente, mantener la cabeza elevada a 35 grados del plano horizontal y en una posición neutra, mantener normotécnico al paciente, administración de líquido endovenoso tipo cristaloide, disminuir la presión intracraneana, controlar la osmolaridad sanguínea, prevención y manejo de las convulsiones. Vamos a dar una pequeña conclusión. En estos casos, el pronóstico y la sobrevivencia del paciente van a depender de la atención inicial, que incluye una correcta evaluación de reanimación, si es que lo requiere. También la estabilización como la categorización en función de la prioridad en la atención y el transporte hacia un centro adecuado para un tratamiento óptimo. Las intoxicaciones, tenemos dos tipos. Tenemos las intoxicaciones accidentales y las intoxicaciones no accidentales. Las intoxicaciones accidentales son las que se tratan a aquellos niños de corta edad que tienen a su alcance un producto tóxico o niños mayores que ingieren sustancias tóxicas guardadas en recipientes distintos a su original. Por ejemplo, los blisters que a veces suelen guardados en pastilleros, o que son por los colores, que algunos los diferencian que son caramelos. Las intoxicaciones no accidentales, tenemos los adolescentes que consumen latinol o las drogas ilegales con un fin recreativos, y menos frecuentes con trastornos psiquiátricos, o más o menos importantes que se intoxican con fines suicidas. Excepcionalmente pueden tratarse de intoxicaciones con fin homicidas o niños pequeños que sufren con un síndrome de Munchausen con poderes. En la aproximación ante un niño tras un contrato con posibles sustancias tóxicas, nos podemos encontrar con 4 situaciones. La situación de compromiso vital, paciente sintomático pero estable, paciente asintomático que han ingerido una sustancia tóxica, contacto con una sustancia tóxica a la dosis referida. Los apartados claves en el manejo inicial de un niño o en los adolescentes con una posible intoxicación son 2. Administrar las medidas de soporte vital que en un paciente o en una situación crítica necesitan en los casos de compromiso vital.
Las medidas prioritarias se enmarcan en un buen desarrollo del algoritmo como el ABC, que consta de respiración, presión arterial, temperatura y frecuencia cardíaca. Identifican también a aquellos pacientes estables que pueden presentar algunos problemas derivados del contacto con una sustancia potencialmente tóxica. En estos casos y en las situaciones con riesgo vital y una vez estabilizado el paciente, consideramos la realización de pruebas de laboratorio, medidas destinadas a disminuir la absorción del tóxico, la administración de antídotos específicos, favorecer la eliminación del tóxico, control evolutivo del paciente. Bueno, mi nombre es Lorena, como dijo mi compañera en primera instancia en la presentación. Yo voy a hablar de asfixia y ahogamiento. Las asfixias generalmente se producen al ingerir distintos alimentos o al introducir objetos, ya sea por boca o nariz. Además, en el caso de los niños, y sobre todo, bueno, a veces no tan solo niños pequeños, sino a veces nos tocan niños grandecitos de 10, 12 años, pueden sufrir el ahogamiento en las piscinas, en las piletas, o por ahí en un descuido dejamos a un niño, a un bebé, a un niño pequeño, nos damos vuelta un segundo y lo puede también sufrir en una bañera. En estos casos, cuando el niño nos llega al servicio de guardia, es imprescindible estabilizar la vía aérea del niño, buscando la permeabilidad de la misma. En primer lugar, si vienen y nos dicen, no sé qué se ha tragado, está ahogado, o la madre manifiesta que no sabe qué se ha metido en la boca, nosotros en primer lugar tenemos que estabilizar la vía aérea y eliminar cualquier material extraño que tenga existente el niño, que se haya introducido, manteniendo también la ventilación y administrando a su vez el oxígeno y líquidos y fluidos. Tenemos que tener especial atención si presenta algún traumatismo craneal y lesiones leves a nivel cervical, hipotérmica y el barotrauma. Tenemos que también hacer una adecuada inmovilización del cuello durante toda la asistencia y traslado a un centro hospitalario, ya que el collar cervical es importante acá trabajar. Llega el niño, el collar se le coloca en primera instancia. Tratar las complicaciones que puedan surgir, tanto derivadas del pulmón o del edema cerebral secundario, a un ataque de hipoxia. También debemos tener control y una vigilancia constante de los signos vitales, así como el control también de la temperatura. Es fundamental y es lo más probable que si el niño llega ahogado por inmersión, llegue muy hipotérmico, y ahí en la parte de enfermería debemos actuar rápido para tratar de sacarlo de esa hipotermia al paciente, ¿sí? Otros accidentes que son muy, muy comunes, los accidentes dentro de los accidentes domésticos, son las quemaduras, ¿sí? En este caso, en las quemaduras en los niños pueden ser como pueden ser leves, un quemado, que no necesite, me refiero a leve, que no necesite llegar a un traslado. Pero sí, en los niños las quemaduras suelen tener graves consecuencias, ya que además, al margen de que pueden poner en riesgo su vida, son muy dolorosas y dejan muchos daños, muchas cicatrices, muy difícil de poder reparar, de luego poder quitar esas cicatrices a los niños, ¿sí? Se pueden producir por contacto, por tocar a un objeto, por líquido, calientes que caen, que es por lo más común, que llega la mamá a la guardia de un hospital, estaba tomando mate la mamá, el bebé ha manoteado el mate, el termo, se le cayó el agua hervida encima y llegan todos quemados. Y también suele pasar en estas épocas, a veces también de verano, que andan los chicos descalzos, los pies mojados, las malas conexiones, pueden llegar quemados por electricidad, por el golpe de corriente.
dentro de qué es lo que enfermería debe tener en cuenta en el momento de las quemaduras. Lo que tenemos que ver, mantener las vías aéreas permeables, ¿sí? Si hay necesidad de intubación, ya el médico procederá a la intubación y nosotros como enfermeros aportar la oxigenoterapia a lo que el médico indique. También debemos tener, colocar una vía periférica, es muy importante acá, administrar fluidos, ¿sí? También tenemos que, ni bien llega el niño quemado, retirar la ropa para poder localizar la zona quemada, se realiza dependiendo el quemado y dependiendo el tipo de quemado, se realiza una limpieza de la zona, se trata de arrastrar con agua tibia o suero, la zona, tratar de limpiar esa zona. Y también se trata no es que se trata, realmente hay que aliviar el dolor, porque es muy, muy doloroso, hay que aliviar el dolor y sedar al paciente, ¿sí? Es importante también, y en el tema del tratamiento local, el desbridamiento de las ampollas. Siempre se trabaja con el médico al lado y con la indicación del médico. También tenemos las heridas. Las heridas, o sea, las más comunes son provocadas por cuchillos, por tijera, por elementos cortopunzantes, y también en el caso de, hay niños que el típico corte en el mentón, ha salido corriendo, ha caído y ha pegado con el mentón y va partido el mentón, la zona de la ceja, la frente, cuero cabelludo, son heridas comunes que nos llegan al hospital. ¿Qué es lo primero que se debe hacer? Se debe evaluar, evaluar al paciente, la existencia de la estabilidad hemodinámica, hay que controlar la hemorragia. A veces las mamás llegan asustadas, enloquecidas, porque llega con una toalla puesta llena de sangre y es apenas un pequeño corte del cuero cabelludo. Sabemos que el cuero cabelludo es una zona que sangra mucho. Nosotros, dependiendo a dónde sea la zona, debemos controlar la hemorragia de ese niño. Tenemos, si es en algún miembro, debemos elevar el miembro afectado. Al llegar cuando llega el niño debemos lavar con abundante solución salina, y no se usan antisépticos colorantes, ¿sí? Ningún tipo de, ya sea iodopovidona ni nada de eso. Se cubre las lesiones con gasas estériles y esperamos la evaluación médica, a ver qué es lo que decide el médico, si suturar o para luego darle un tratamiento definitivo al niño. Cuando hablamos de curar una herida, antes de cerrar, tenemos que evaluar el tipo de herida. Tenemos tipo de heridas que son las laceradas, tenemos las incisas y las abrasivas, ¿sí? Tenemos que ver también el tiempo, cuánto tiempo lleva esa herida de haberse producido, ¿sí? Si son menos de 6 horas. Tenemos que ver también si son heridas agudas o crónicas, si son limpias o contaminadas. Hay que también administrar anestesia, analgesia y sedación, dependiendo de la herida. Y hay que realizar la profilaxis antibiótica y la vacunación. Siempre se pregunta a la mamá si el niño tiene el esquema de vacuna completo para valorar eso también o indicárselo. ¿Sí? Se procede a limpiar, como se limpian las heridas, se proceden a limpiar y hacer un lavado con solución fisiológica, con agua salina, ¿sí? Y el tipo de anestesia, el tipo de antisepsia que se va a usar es alrededor, no dentro de la herida, sino perilesional, es la clorexidina o el Pervinox o iodopovidona. Por lo general nosotros usamos más la clorexidina, ¿sí? Y el desbridamiento que puede ser
o parcial o total. Después de que se cierra, después de que se sutura, o sea, el plan de cura, después del cierre sin cerrar, es no dejar herida o cicatriz expuesta al aire. Ningún tipo de herida debe quedar sin que uno la cubra, ninguna. Eso se le dice a la mamá que llega al servicio con el niño. Una vez que uno lo cura, se le da las indicaciones, el tratamiento, y se le explica a la mamá, por favor trate de no exponerlo a la humedad y que ese vendaje trate de volver en condiciones al otro día para que el niño sea curado nuevamente, que no quede al aire en ningún momento la herida del niño. Los apósitos se curan en ambientes húmedos. ¿Qué es lo que pasa cuando están húmedos? Generan un ambiente, no son gasas ni apósitos ni tejidos. Se deben usar apósitos baja adherencia, o sea, de fácil retirada. No debe ser que el niño, cuando llegue, siempre nosotros cuando curamos debemos poner algo donde logremos que el apósito no se pegue en la herida, porque al llegar el niño al lugar a curarse, a la guardia, al estar seco esa gasa o lo que le hayamos colocado, vamos a volver a dañar tirando y vamos a volver a lesionar la piel del niño en la herida. Vamos a aportar humedad dependiendo los objetivos del plan de cura, dependiendo las indicaciones, ¿sí? Si el médico indica, colocamos apósitos húmedos que queden, y si no, va a depender todo del tratamiento médico. En cualquier tipo de accidente doméstico es fundamental la contención de enfermería hacia los padres. De esta manera lograremos una atención al paciente rápida y segura. En niños es muy difícil, cuando llegan los niños accidentados, el padre se enloquece. Se enloquece, tratamos nosotros de contenerlo al papá, de explicarle y de tratar de hablarles de la manera que nos permitan trabajar para poder sacar a ese niño, ya sea de que haya llegado ahogado, quemado o el accidente que haya tenido. Nosotros tenemos muchas experiencias y accidentes bastante, para ser un hospital del interior, bastante complejos. Nosotros tuvimos un niño hace 13 años atrás, más o menos, era prácticamente nueva la guardia pediátrica de Monteros, y llegó un niño de 2 años que un señor, porque nadie se animaba, el niño se había caído en una acequia. Estuvo flotando en 20, 30, 40 minutos, no nos sabían decir. Nadie se animaba a sacarlo porque pensaban que estaba muerto. Un hombre lo sacó y lo llevó al hospital. Prácticamente sí llegó muerto el niño. En ese momento comenzamos a trabajar con los pediatras, se le colocaron 2 vías intraóseas, había que sacarle la hipotermia, es algo que uno no se olvida porque el frío nos transmitía a nosotros las manos, nos congelaba el frío de ese niño. Era en invierno precisamente, y bueno, y se comenzó a trabajar con ese niño, a sacarlo. Ese día nos subimos en la ambulancia con la pediatra y lo dejamos en el hospital de niños. A lo que quiero llegar, que ese niño por hoy es un milagro nuestro. ¿Y por qué digo milagro? Porque no quedó con ninguna secuela de ningún tipo. Es un niño sano, fue derivado al hospital de niños y hoy por hoy es un niño sano. Esa es una de las tantas experiencias que nosotros tenemos, porque nosotros, ¿qué tenemos? Que estabilizar al paciente y derivarlo. Y estabilizarlo, y son los minutos que tenemos, los minutos oro que tenemos para estabilizarlo y derivarlo urgente al paciente.
Entonces, a eso me refería a veces que en los hospitales del interior tratamos de contenerlo al papá y de explicarle que necesitamos nosotros trabajar con ese niño para poder sacarlo, para poder mejorarlo. Ellos, por suerte, tenemos siempre la colaboración de los papás y obviamente que en esos casos son pocos los que nos quieren colaborar, ellos siempre esperan, pero nos colaboran tranquilizándose y también darles tranquilidad a su hijo, ¿no? No sé, ¿hay alguien que quiera compartir algo? ¿Alguien que nos quiera preguntar algo? Buenas tardes a todos. Me habla la licenciada Melissa Lescano de la Dirección de Enfermería. Sí, Quiero agradecer a Karina y Lorena por realmente muy claro, sobre todo con situaciones y diferentes escenarios que son comunes en nuestros diferentes efectores, y cuán importante es tener esto o recordar estos lineamientos de trabajo o procesos de enfermería que debemos hacer en estos diferentes escenarios. La verdad que me ponía a pensar y qué bueno que ustedes han podido tener ese accionar tan oportuno con este niño de 2 años, y son situaciones que uno por ahí tiene en los servicios y no sabemos cómo manejarlos. Y seguramente acá los colegas que están presentes tendrán algunas preguntas para hacer. Vamos a abrir una ronda de preguntas, ¿sí? Sí. Sí. Hola, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Sí, buenas tardes, licenciada. Muy enriquecedora la charla, la capacitación. Y bueno, estaba escuchando atentamente las distintas protocolos, digamos, para las distintas situaciones que día a diario nos toca, Actuar. digamos, actuar y tratar, que es el pan nuestro de cada día, ¿no? Así es. Bueno, mi nombre es Orlando González Cabral. En este momento hace 11 años que trabajo en el CAB de Raco. Sí. Y en un momento, o sea, hace 12 años atrás, estaba trabajando en las guardias del CAB del Cadillal. Yo era enfermero de fin de semana. Bueno, en ese entonces, hace 12 años atrás, no había médico, era muy difícil conseguir médico, y era un día del niño, y tal cual usted lo contó, eran las 8 de la mañana, y imagínense que me caen al... Hola. Sí. Hola. Hola. Sí. Sí, se lo escucha. Perdón. Sí, sí. Entonces, bueno, ingresan al CAPS un montón de camionetas tocando bocina, gente, se llenó el CAPS de gente, y entonces entran corriendo con un niño de 2 años y pico, prácticamente sin signo de vida. Entonces yo digo, ¿qué le pasó? O sea, me dicen, está ahogado. Y mi primera pregunta fue, ¿ahogado con qué? O sea, con un cuerpo extraño, con Sí. comida. Entonces me dicen, no, lo encontraron flotando boca abajo en un piletón de acá del Cadillal. Entonces, en eso había llegado un policía, porque la familia, cuando rescató el cuerpito, digamos, fueron a sacarlo, lo llevaron al arco de la entrada del Cadillal, y la policía dice, no, volvamos al CAPS. Entonces se perdió mucho tiempo también en ese momento. Cuando ingresan con el pacientito, le digo al policía, pase usted, y bueno, por supuesto, yo en ese momento, hace 12 años atrás, obviamente desconocía un montón de protocolos, a los cuales sigo a rajatabla, y lo que he asumido y me he capacitado nuevamente, gracias a Dios. Tengo otro tipo de conocimientos y otro respeto por las leyes provinciales y municipales de la ley de enfermería. Pero en ese momento, al estar solo, la desesperación del padre que golpeaba y rompía y todo el mundo gritaba, Claro. es como dice usted, paciente hipotérmico. Yo tenía un calefactorcito, entonces lo primero que hago es poner el calefactor, hacer una maniobra de RCP,
maniobra de Heimlich, Sí. le decía al policía que me estimule la planta de los pies, coloqué un corticoides, volví a hacer la maniobra de Heimlich, seguía con oxígeno, hacía RCP de nuevo, coloqué adrenalina, y yo insistía con la maniobra de Heimlich y la maniobra de Heimlich, hasta que el niño empezó a vomitar un poco de barro, un poco de agua, seguía oxigenando, y entonces este niño empezó a reaccionar, de tal forma que lo levanté, lo puse boca abajo, le di 2 chilos en la cola, fue a llorar, y ahí el niño empezó a llorar, recobró digamos, su vida, y bueno, fue un momento muy durísimo, una situación muy crítica, y bueno, de tal forma que cuando sale el policía empieza a gritar, está vivo, así que imagínense el padre, la madre, me tiraban en andas, bueno, un momento muy, muy delicado. Y a partir de ahí, digamos, es una experiencia que te marca de por vida, Así y no se la deseo a nadie. Así es. La verdad, lo que acaba de contar es una experiencia que, bueno, como a nosotros nos pasa, nos marcan, siempre recordamos ciertos pacientes, no nos olvidamos más, pero a más allá de que no le quiera desear a nadie una experiencia así, usted le salvó la vida, y voy a hacer referencia cuando usted dijo que tenía muy poca experiencia. Con tan poca experiencia hizo algo muy grande, y qué importante es capacitarse y seguir capacitándonos después de 13, 12 años que pasó eso. Usted comenta que bueno, que ahora ya ve todos los protocolos y se capacita más y todo. Qué importante es la valoración de enfermería en la llegada de un paciente a la guardia de urgencia. Es muy importante, y felicito su accionar realmente. Muy bien, lo felicito, y muy linda su experiencia. Sí, yo tengo la suerte. Hola. Sí, Sí, se lo escucha. sí se lo escucha. Perdón. Tengo la suerte, y lo digo por mis compañeros que por ahí no están en la misma condición que yo, y hay compañeros que trabajan obviamente en terapia, en la UTI, y que saben muchísimo más que yo, obviamente. En ese momento yo trabajo en un servicio de emergencias médicas, y ya trabajaba en este servicio, sigo trabajando, gracias a Dios, también en este servicio, y eso me ha ayudado, A digamos, crecer. claro, no porque Oye, yo no estaba sin médico a hacer esa medicación, sino porque había tanta gente, y era mi hijo el que estaba eh, en ese momento. así es. Es así. Hice todo lo humanamente posible. Y hoy esa criatura tiene 13 años. 13 años. Y qué lindo es saber, cuando uno lo ve, ¿no? Que uno pudo aportar y hacer algo para que ese niño esté mejor y esté hoy por hoy con vida. Es satisfactorio, la verdad. No sé si alguien Bueno, más quiere compartir algo, aportar algo. sí, una preguntita más, disculpe. Cuando usted hablaba de quemaduras, Sí, digamos, de una quemadura relativamente sería A, B, una quemadura de tipo B, por así decirlo, intermedia. sí, Yo me acuerdo, Eh, te levanto los pies ahí, eh, casi no me muevo, ya pues, para allá, no sé, sí, no sé si Orlando lo escuché escucha. mal, voy un ratito para allá. perdóneme, no sé si escuché mal, o usted dijo que había que lavar la herida con agua tibia. Sí, Así es. con agua tibia. Así es, ¿No se lava porque con agua fría? no, porque produce, este, ¿me escucha? Hola. No, se entrecortó. ¿Otro colega que quiera hacer algún aporte o alguna pregunta?
Bueno, como ya les dijo la licenciada, es muy importante la capacitación continua, y por eso estos espacios que generamos para enriquecernos entre nosotros, los colegas, y como decía Orlando, nuestro colega, que por ahí estamos solo en los servicios, y el accionar, el conocer la experiencia que tuvo uno y el otro nos enriquece y nos da herramientas para poder actuar, ¿sí? Estamos de guardia, y la verdad que agradezco muchísimo, reitero, el aporte de las licenciadas, el cual valoro muchísimo porque es muy, muy enriquecedor, dado a que ellas también están en un hospital del interior que, si bien ha crecido y se ha complejizado, pero que puedan haber dado respuesta inclusive desde cuando era un pequeño hospital, ¿sí? Por hoy es un referente regional, y las licenciadas, con su experiencia tan rica y su vasta formación, y son, me consta que tienen una capacitación continua, así que les agradezco, licenciadas, también por su participación. Y bueno, si no hay otro colega que quiera hacer otra consulta, para ir concluyendo este encuentro, que es el penúltimo, los invito al último, que va a ser el próximo jueves, ¿sí? En el cual vamos a ver también la hora de oro con el licenciado Santiago Farías, ¿sí? Vayan apartando este horario, va a ser el mismo horario, a horas 18, y también les voy recordando que todas las capacitaciones están siendo grabadas por la Dirección General de Capacitaciones y Recursos Humanos de CIPROSA, lo van a encontrar en la página del Ministerio, en el canal de YouTube. Y también les digo que se les va a emitir certificados luego de realizar una evaluación, que vamos a tener una sencilla evaluación sobre cada uno de los encuentros. Tenemos ahí una manito levantada. Patricia, ¿quiere hacer alguna pregunta? Disculpe, licenciada, Osvaldo hizo una pregunta, Orlando, perdón, Sí. de por qué no se lavaban con agua fría las quemaduras. Perdón por haber interrumpido. Sí, porque al estar muy porque es una herida que, bueno, porque es porque está su cuerpito caliente, no lo podemos enfriar, ¿sí? Eso también lo podemos hacer, producir una hipotermia. Y aparte también producimos lesiones más grandes en las heridas quemadas. Él viene con la quemadura y con la parte de quemada caliente. Y no podemos bajar la temperatura de golpe. Correcto, muchas gracias. Muchas gracias. Por favor. ¿Quién más quería preguntar algo? Sí, buenas tardes. Sí, buenas tardes, licenciada. Gracias por la capacitación. Una consulta con respecto al aportar humedad al apósito, digamos, que ustedes hicieron referencia, ¿no es cierto?, que cuando llegan al hospital de niños muchas veces tienen que descubrir la herida. Así y bueno, es lo que nos pasa también a nosotros en la parte gran asistencial, mayoría. en APS. Tenemos que incluso, claro, lavar. ¿Con qué? Ustedes nos refirieron que tienen que esperar la indicación médica, muchas veces depende de eso, cómo podemos cubrir la herida. Por lo general, ¿nos podrían indicar qué es lo que valga la redundancia, qué es lo que se indica como para aportar humedad Nosotros para cubrir la herida? Sí, nosotros por lo general, al llegar el paciente, lavamos con solución fisiológica bien las heridas. Si tenemos una herida muy sucia, hacemos la antisepsia por fuera, por los bordes, con clorixidina, por lo general lo hacemos nosotros. Y aportamos mucha humedad con los mismos apósitos húmedos con solución fisiológica. Hasta que llegue a un centro de mayor complejidad. Nosotros tuvimos voy a contar así breve, un caso también que no nos olvidamos, porque nos tocó en la guardia, de una nenita de 3 años, si no mal recuerdo, que llegó desesperada a la mamá, porque la nenita estaba jugando con una pelota. La pelota fue rebotando y cayó dentro del secarropa. El secarropa estaba funcionando, pero no tenía tapa. La nenita, obviamente de 3 años, no midió obviamente las consecuencias y metió su manito a sacar la pelota, que se le había caído ahí, y le agarró el brazo. El bracito llegó colgando de la piel. En esos momentos se actuó rápido, se calmó a la mamá también, la mamá obviamente que nos dejó trabajar,
se sedó a la paciente, se puso en Hielo. una buena vía periférica, y mucho no había para hacer, estaba totalmente dañado ese brazo, se envolvió todo el miembro con apósitos húmedos y se derivó urgente al hospital de niños. Lamentablemente, este hecho, la niña perdió su bracito, lo perdió, no se lo pudo rescatar. Pero siempre es con solución fisiológica, se humedecen bien con solución fisiológica y se mantiene la humedad hasta llegar al sitio de mayor complejidad. Bien, gracias. Buenas tardes, habla Concha Silvia. Muchas gracias, licenciada, por la capacitación y la verdad que nos sirvió mucho lo que nos está explicando, tanto para las quemaduras que no se lavaban con agua fría, se lava con agua tibia, que preguntó el compañero Orlando, Sí. y también por las heridas que nos dijo que mejor mantenerla con el apósito húmedo. Así que Así es, muchísimas sí. gracias, licenciada. Buenas tardes, por favor. ¿Alguien más? Nosotros también nos llegan mucho, yo creo que a todos los hospitales llegan mucho los niños típicos que por ahí la mamá en un descuido. La mayoría de las mamás somos mamás que trabajamos mucho, sobre todo hay mamás, enfermeras que hacen guardias, trabajan, y bueno, y a veces pasa, a veces hay algo que también hay que tratar de ayudar a los papás y quitar esa culpa. La mayoría de los papás van con esa culpa de que sí, que si yo no hubiese estado, que si yo no lo hubiese puesto ahí, que si yo... Hay veces que las cosas pasan, hay niños que confunden, lo que sí siempre hablamos a los papás y educamos la medicación, lo que son comprimidos, los que son los artículos de limpieza, identificarlos bien. Hoy por hoy se compran muchos artículos de limpieza sueltos y la mayoría en botellas, envasados en botellas de gaseosa. El niño que ha empezado a caminar, que anda caminando, le llama la atención, todo lleva a la boca. Siempre a nuestras guardias nos llegan, dice la mamá ha tomado lavandina, llega trasmilado el olor a lavandina. Nosotros con las pediatras suponemos que no los llegan a tragar porque debe ser que les quema la boquita, que lo escupen, pero es tan fuerte el olor que el papá piensa que ha tomado, ha tragado. Obviamente se procede, si es necesario y se lo ve que sea necesario, al lavaje por medio de una sondita nasogástrica. Llegan los chicos que toman, nosotros hemos llegado a tener niños que han llegado a la mamá asustada porque le han tomado los anticonceptivos. El anticonceptivo son grajeas y las confunden con pastillitas, caramelitos. También hemos tenido niños que ingirieron sus anticonceptivos y bueno, y así, a pesar que somos un hospital del interior, tenemos bastantes tipos de diferentes urgencias. Por suerte siempre se ha logrado proceder rápido, actuar rápido y hacer lo que corresponde con cada evento que nos sucede. Yo voy a contar una experiencia que he tenido hace poco en la guardia de pediatría. Una mamá ha llegado refiriendo que el chiquito que estaba con una crisis asmática. La verdad que el paciente estaba saturando 94% y bueno, y la chiquita refería que le dolía la garganta. Nosotros, ¿qué hacemos? Entonces la doctora la evalúa al paciente y en eso, en lo que le estaba revisándole la garganta, porque la chiquita refería que le dolía, la mamá, ella decía que era una crisis asmática, que siempre hacía esas repeticiones. Resulta que cuando la doctora lo estaba revisándole, ¿qué encuentra en su garganta? Ha encontrado un ganchito de los collares, de las cadenitas. La tenía ella ahí incrustada en la glotis, la tenía al gancho. Entonces la doctora, ¿qué hizo? No sabía si derivar al paciente
o sacarla. Entonces, nosotros qué hicimos, porque yo una vez, ya hace mucho tiempo también hicimos lo mismo, agarramos con el laringoscopio, le abrimos la boca y le extraemos. Y la verdad que por ahí también esas cosas, nos llegan esas cosas insólitas así, también en la guardia. Y gracias a Dios se ha podido solucionarse y no se lo ha podido derivar. Que son cosas muy importantes que a veces hay que explicar a las mamás, que no hay que darle los juguetes o los collares, esos que le dan para jugar, las perlitas. Y usted ha visto que los niños son muy, todo se llevan a la nariz, al oído, esas cosas que siempre nos llegan también con cuerpos extraños. Y la verdad, gracias a Dios, bueno, se ha podido salir. Tenemos muy buenas respuestas, por suerte, en todos los tipos de esos eventos, con éxito, con buenos resultados, siempre todo rápido, se deriva rápido y se actúa rápido. Y gracias a Dios tenemos buenos resultantes de todo. Es lindo, después hay veces que nos ha tocado que los pacientes o las mamás vuelven a agradecernos, y bueno, la verdad que eso no hay cómo comparar lo que nos enorgullece y lo que nos hace sentir como personas de la salud, como enfermeros. Por lo menos es nuestra experiencia. Así que yo agradecida, porque la verdad que de todos estos encuentros uno aprende siempre más, y es a lo que uno siempre apunta, a aprender, a pulirse más, con el fin de esto, del bienestar de nuestros pacientes y de dar lo mejor siempre. ¿Alguien más que quiera comentar o decirnos algo? Bueno, les recuerdo a los participantes que deben registrar su asistencia en el enlace que se encuentra para ello en los mensajes en el chat. Cliquear el link que ahí para que recién se pueda registrar su asistencia. También en el grupo de supervisores, para su difusión, pondré el enlace del canal de capacitación de YouTube. Quiero agradecer también a Nadia Sakur, nuestro referente informático de la Dirección de Capacitaciones, quien nos hace el soporte informático en cada uno de nuestros encuentros. Y no queda ninguna otra pregunta. Bueno, esperamos el próximo jueves en nuestro último encuentro. Muchas gracias por enriquecernos con cada uno de sus aportes. Gracias por participar, y sobre todo a las licenciadas quienes han brindado su capacitación el día de hoy. Que tengan buenas noches. Muchas gracias a todos. Que tengan muy buenas tardes. Hasta el próximo encuentro. Buenas tardes, nos vemos, licenciada. Hasta luego. Gracias. Gracias a todos. Muy amable, gracias por todo. ¿Cómo salimos?